Niños, o Cuties para el mercado internacional y Guapis para los hispanos, es la ópera prima de la escritora y directora Maïmonde Ducour, que ha levantado mucha crítica a favor y en contra y se ha llevado ya una buena cantidad de reconocimientos por lo bien que cuenta la historia de Amy. Guapis es un crack del storytelling y vamos a ver por qué. Acompáñame. La película cuenta la historia de Amy, una niña de 11 años de edad, de origen senegalés, que vive con su madre y sus dos hermanitos en París. El mundo ordinario de Amy se desarrolla entre la idea musulmana de abnegación de la mujer y un núcleo familiar en crisis donde la mamá sufre por la noticia del nuevo matrimonio de su marido y que encima tiene que ser bien recibido y celebrado en su propia casa. Esta situación familiar deja a Amy relegada de la atención de su madre y con un vacío emocional que necesita llenarse de alguna manera. El llamado a la aventura es una mezcla de situación y circunstancia. A Amy no la emocionan en lo absoluto las tradiciones que le inculca su madre. Es una preadolescente con las inquietudes y curiosidades propias de su edad y que además está expuesta a la forma de vida de la juventud parisina. Un fortuito encuentro en la lavandería del edificio con Angie, una chica de su edad y con mucho ritmo para bailar, es el incidente en la historia que incita a Amy a rebelarse y transformar su vida. Amy no es el tipo de héroe que va a rechazar el llamado a la aventura. Al contrario, desde el momento en que ve a Angie bailar, la toma como modelo a seguir y hará lo que tenga que hacer para formar parte de su grupo de baile. De hecho, son Angie y sus amigas quienes la hacen de guardián y la rechazan en un primer momento. Pero gracias a la determinación de la chica, consigue entrar al grupo. Uno de los muchos aciertos de esta película es que la protagonista tiene una determinación a prueba de todo y hará lo que tenga que hacer para conseguirlo. No cabe duda. Aunque como personaje, Amy carga con su inocencia como falla de carácter, producto de su cultura, su edad y su estrato socioeconómico. Las Guapis es el nombre del grupo de las niñas que tiene un objetivo a la vista: participar en un concurso de baile donde competirán contra chicas mayores que ellas y con una fuerte carga sexual en sus rutinas. Angie tiene la convicción de que son mejores y de que ganarán. Y sí, tal vez tengan ritmo, pero muy distinto a lo que Amy vio de las Sweetie Swags, sus rivales, que en palabras de Angie son unas zorras, pero que consiguen muchos likes. A partir de este momento, se desata el descenso al infierno narrativo en la historia de Amy. Ella cree que para ganar el concurso, las Guapis deben incorporar twerking a su rutina de baile. Twerking es muy similar a lo que en Latinoamérica conocemos como perreo. Amy empieza a ver videos y a poner en práctica los pasos y movimientos sin realmente ser consciente, ni ella ni sus amigas, de la fuerte carga sexual y los peligros y consecuencias que esto les puede acarrear. El hecho de usar un personaje como Amy, una chica musulmana, es otro gran acierto en esta historia porque estira al máximo el drama de una niña que, aparte de enfrentar los riesgos de la sexualización infantil, también se ve confrontada con la ideología religiosa donde la mujer debe ser recatada y obediente a los designios de su marido. No te cuento más de lo que sucede en la historia para no quemártela y para que seas tú quien la vea. Es posible que encuentres muchas críticas en contra de esta película. Pero la mayor parte proviene de una visión un tanto radical del asunto, que por criticar hechos que se muestran en pantalla que a juicio de los detractores son censurables, terminan por desestimar toda la película. Una característica de las buenas historias es que proyectan la realidad y sirven como espejo de una sociedad que muchas veces no se quiere ver reflejada y reniega cuando se ve expuesta. Y parece ser justo lo que pasa con Guapis. Una muy buena historia contada de forma estupenda en la película.
En esta ficción no hay nada fuera de lugar, no hay excesos ni hay exageraciones. Solo hay una muestra de la realidad que sucede con muchas niñas alrededor del mundo. De hecho, las situaciones de tensión son resueltas sin necesidad de caer en la violencia de la que muchas chicas en la vida real no se logran librar. Guapis es un fuerte llamado de atención a la sociedad y en especial a los padres de hijos adolescentes y preadolescentes. Sin necesidad de entrar en detalles, sí te voy a adelantar que el viaje del héroe de Amy termina con una segunda oportunidad para elegir jugar a saltar la cuerda en vez de hacer twerking. Si quieres aprender los elementos y estructuras que dan forma a las películas que tanto nos emocionan, inscríbete a nuestro curso de Storytelling para profesionales y curiosos que tenemos disponible en Udemy. Lo puedes tomar como si fuera serie de Netflix, desde tu celular, tu tablet o tu laptop, cuando quieras y al ritmo que tú quieras. Coméntanos qué te parece este video. Compártenos tu opinión acerca de la historia. Sé que esta película levanta mucha controversia, así que me encantará conocer también tu punto de vista. Mi nombre es José Mamero. Nos vemos en el siguiente video.